Línea. Muy buenos días, estimados compañeros todos y todas, y también reciban un cordial saludo a todos los que nos ven por redes, en vivo o de manera diferida. Bienvenidos todos a la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. En esta ocasión, a través de un formato de diálogo entre nuestros invitados de hoy, analizaremos la prolífica vida del militante comunista y revolucionario Erich Honecker. Erich Honecker nació el 25 de agosto de 1912, líder comunista alemán, superviviente de la Gestapo nazi y presidente de la República Democrática Alemana, hoy extinta, durante 13 años. Eric fue hijo de minero comunista de Neukirchen. En 1926 se afilió a la Liga de los Jóvenes Comunistas en Alemania y en 1930 se formó ideológicamente en la Escuela Internacional Lenin de Moscú. En diciembre de 1935 es capturado y arrestado durante la madrugada por la Gestapo por ser un enemigo del Estado alemán y condenado a 10 años de prisión por su militancia comunista. Desde 1935 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial estuvo preso. Al final de la guerra fue uno de los dirigentes comunistas que junto con Wilhelm Pieck y Walter Ulbricht encabezaron el Partido Socialista Unificado de Alemania, la SED por sus siglas en alemán. En la República Democrática Alemana, en las elecciones de octubre de 1946, fue elegido diputado y en 1950 ya era miembro del secretario del Comité Central de la SED. Siendo uno de los principales dirigentes de la República Democrática Alemana, desde su fundación en 1949, asumió la presidencia del Consejo de Estado de la RDA en 1976. Bajo el liderazgo de Honecker, la Alemania Oriental tuvo los niveles más altos de desarrollo entre los países del bloque del este y de Europa, creando un sistema de educación y de sanidad gratuito y de calidad. Se construyeron masivamente viviendas para la población, acercó la cultura y el arte a la clase trabajadora. Tras la destrucción de la URSS por parte del capitalismo y de sus colaboradores revisionistas, el fascismo volvería a perseguirle y a encarcelarle, esta vez en nombre de la democracia, entre comillas, con todo tipo de farsas judiciales. Terminó su vida en 1994 en Chile, donde tuvo que exiliarse desde la persecución y el revanchismo fascista contra el que luchó toda su vida, compañeros. Este es el gran tema de hoy. Vamos a recordar la vida, la obra, la lucha revolucionaria de el camarada Erich Honecker a través de la voz de dos grandes compañeros, que es Arturo Gallegos y el compañero Roberto Parado, ambos dirigentes y miembros del Comité Central del Partido Popular Socialista. Entonces, compañeros, como dije al principio, en un formato innovador, en esta ocasión en nuestra escuela, de diálogo entre ambos compañeros, alguna que otra intervención de mi parte, estaremos escuchando sobre este tema tan importante. Adelante. Quien desee iniciar. ¿Está bien que inicie Arturo? Adelante, Arturo. Hemos comentado, creo que el compañero Roberto quería comenzar, habíamos comentado eso. Pues Les doy la es palabra. igual, Ah, yo bueno, perdón. igual. Adelante, Muy Roberto. bien, Sí. miren, yo tuve la fortuna de haber conocido a Honecker y de haber eh, visto eh, en carne propia eh, cómo eh, fue su dirigencia y cómo la población le respetaba. Eh,
La primera vez que lo vi fue precisamente cuando eh, se, se celebró el 40 aniversario de la fundación de la Juventud Libre Alemana, la organización juvenil de la República Democrática Alemana. En esa ocasión, él fue a dar a encabezar un acto solemne en la Escuela Superior de la Juventud, que además es como siendo él el máximo dirigente de la Juventud Libre Alemana, él mismo la fundó en las instalaciones de lo que fueron, de lo que fue la casa de campo del máximo ideólogo del nazismo, Goebbels o Goebbels. Y se decía que pues era una paradoja que siendo la casa de uno de los más sangrientos asesinos del régimen nazista y además el ideólogo, pues se hubiera convertido en una escuela de comunistas. Desgraciadamente fue una... su participación no pude verla en su máximo esplendor. Yo creo que la compañera Alejandra recordará que la gran sala de conferencias de la escuela tenía un balcón sostenido por 4 columnas que estaban a la mitad de la sala y a mí me tocó sentarme precisamente atrás de una de las columnas, entonces no tenía yo una vista más que a la columna y no hacia donde se encontraba Eric Honecker. Sin embargo, pude escucharlo y bueno, la sala estaba compuesta fundamentalmente por miembros de la FDJ, entonces pues no era de extrañar que tuviera un público eh, afín. Eh, la segunda vez que tuve contacto con Honecker de cerca y más cerca aún, fue durante el desfile del 1 de mayo de 1946, pocos meses después de que había estado en la Escuela Superior de la Juventud. Ahí fui a marchar junto con los obreros de Berlín y al terminar la marcha estaba el estrado donde se encontraba Honecker. Todo el desfile, como mucho de lo alemán, era ordenado eh, eh, hasta el extremo, pero sin embargo, al llegar al estrado, se rompía la fila del desfile y la gente se acercaba a saludar a Eric Honecker en una muestra de cariño, de respeto y de respeto por su dirigente. Eh, entonces, en esa dinámica, bueno, fue que yo pude tener incluso acceso hasta él y saludarle y decirle que yo estaba estudiando en la Escuela Superior de la Juventud y que iba de México. Eh, y bueno, eso fue en cuanto a lo que vi del cariño y del respeto que el pueblo de la República Democrática Alemana le tenía a Erich Honecker. Y luego, entonces, es difícil imaginar que 3 años después el pueblo había tomado un camino diferente. Entonces vamos a tratar de explicarnos el por qué, cómo fue la RDA y el por qué 3 años después de ese 1 de mayo de 1986 se dio un vuelco eh, en la vida de la República Democrática Alemana.
En contexto yo lo veo difícil la explicación, sin embargo, podemos recurrir a lo que el mismo Erich Honecker escribió en la cárcel de Moabit en Berlín, después de haber sido extraditado por ya la Rusia de Yeltsin hacia la Alemania eh, federal, eh, para que fuera encarcelado. Eh, Finalmente, después de esa encarcelación a Honecker, se le expulsa del país y él decide irse a Chile, donde vivía una de sus hijas, casada precisamente con un chileno. Y es además ahí en Chile, eh, además, ahí en Chile ya había culminado la dictadura de Pinochet, habían vuelto muchos de los alemanes que habían estado refugiados en la República Democrática Alemana y ellos mismos organizaron, digamos, la vida de Honecker de sus de los dos últimos años de Honecker, brindándole apoyo político, apoyo material, para que él pudiera sobrevivir los dos últimos años de su vida. Entonces, con eso inicio yo pues en un momento estaré yo hablando de lo que escribió Honecker en la cárcel. Muy bien, estimado Roberto, te agradecemos tu intervención. Adelante, compañero Arturo. Gracias. Sin duda es un relato bastante trágico, porque como bien dice el compañero Roberto, después, 3 años después, seguramente no se imaginaba que 3 años después ni siquiera la RDA ya iba a existir en ese momento. Yo quiero ir un poquito hacia atrás y hacer unos apuntes que, que me han saltado a la vista durante mi vida acá en Alemania, hace 10 años que estoy acá, y las lecturas sobre todo de las memorias de las personas que estuvieron presentes en el gobierno junto con Honecker, en especial un compañero, un camarada ya de muy avanzada edad, que es Egon Krenz, que es el último presidente de la RDA, el presidente del Consejo de Estado, que sucedió a Honecker. Alrededor de 50 días estuvo en el gobierno hasta que la RDA colapsó definitivamente. Él es uno de los pocos, si no es que el único, de personajes de alto perfil del gobierno de la RDA que no han renegado de la RDA, sino al contrario, que la han defendido y que no se ha pasado al bando de la izquierda reformista, digamos, o claudicadora. Y en sus memorias, pues ha dado muy buenas, tiene una trilogía, aquí tengo el último de estos libros que me lo adquirí ahora corriendo y me lo empecé a leer ahora a partir de la semana pasada para alcanzarlo, ya tenía leído los otros dos, y he hecho unas anotaciones interesantes. Para empezar, hay que entender el proceso de la RDA. Cuando la RDA se crea, como comentaba la compañera Ale, Wilhelm Pick y Walter Ulbricht asumen la dirigencia, pero en realidad el presidente nominal es Pick, pero el que mueve no es Walter Ulbricht, que había sido tenemos que entender que estas personas son compañeros que eran miembros del SPD antes de que el Partido Comunista Alemán existiera. Todos ellos estaban. Entonces estos compañeros, junto con los asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, crean la Liga Espartaquista, que luego deriva en el Partido Comunista Alemán, y algunos son apresados. Por ejemplo, Honecker. Honecker no fue parte del SPD. Honecker entra en su juventud al KPD, al Partido Comunista Alemán, pero los otros dos dirigentes ya eran miembros del SPD y sufrieron el trauma de lo que fue el asesinato de sus compañeros comunistas por parte de exmiembros. Eran miembros todos del mismo SPD, pues. O sea, un trauma gigantesco. Cuando se crea la RDA, un poco antes, Honecker y Pick y ellos fueron de los artífices de la unificación del SPD en la Alemania Oriental junto con el KPD comunista
para crear lo que fue el partido que menciona la compañera Miranda, que es el SED, el Sozialistische Einheitspartei, el Partido Socialista Unificado de Alemania, que era en realidad una fusión de los socialdemócratas que habían asesinado a los comunistas antes de la persecución nazi y la combinación de los espartaquistas, ¿no? Bueno, como dije, Walter Ulbricht es el que lleva el mando del gobierno. Y no quisiera decirlo de esta forma, pero Erich Honecker no asume la dirigencia, sino que hay un golpe, digamos, de palacio, hay un golpe suave dentro del SD, donde Honecker literalmente va con soldados a la residencia de Walter Ulbricht y le notifican de que ha sido destituido de su cargo y el Comité Central lo ha elegido a él. Obviamente esto fue una votación, ¿no? No es, pero el acuerdo que se da entre los miembros del comité de destituir a Ulbricht es un acuerdo, digamos, tras bambalinas, cuando él fue ausente, van y lo notifican, él asume la dirigencia. Esto no es raro, no es raro, lo mismo le pasa a Khrushchev, le aplican a él, y paradójicamente y tristemente, a Honecker le aplican casi lo mismo. Cuando Honecker es destituido en el 89, en octubre del 89, Egon Krenz, sin uso de la fuerza pública, solamente a través de pláticas con el Comité Central, destituyen a Honecker también, un poco parecido. Entonces, lo trágico de aquí es que Honecker funda la FDJ, la Juventud Alemana, y en ese meeting que conmenciona el compañero, 40 aniversario de la FDA, lo vitorean, pero como otra vez, paradójicamente, en el 89, 3 años después, en el aniversario 40, no de la Juventud, sino de la RDA, no lo abuchean, pero en vez de gritar su nombre como era la costumbre, gritan el nombre de Gorbachev. La misma juventud que 3 años atrás lo había aplaudido, vitorea a Gorbachev como Gorbi, Gorbi, Gorbi en presencia de Honecker, que marca una fractura ya básicamente entre la juventud y el partido. Y lo que comenta el compañero Prado es cierto, obviamente hay una división, hay algo pasa, algo ocurre, y yo marcaría como inicio de esta crisis dos grandes conceptos, bueno, no conceptos, pero apartados, el económico y el internacional, que van de la mano. Hay una crisis, obviamente, desde principios de los 80, cuando Gorbachev asume la dirigencia de la Unión Soviética, económica y política, que influye, obviamente, en la relación de la Unión Soviética con la RDA, en la relación de la Unión Soviética con Estados Unidos y la relación de la RDA con la Alemania Occidental y Estados Unidos. Y paralelamente hay una crisis de divisas, hay una crisis de exportaciones de la RDA que inundan de deuda con el occidente a la RDA. Para explicar un poquito, así es muy, muy, muy rápido, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo ahorita en este momento. Pero Estados Unidos hace su propio papel, su deuda está en papel gringo. Ellos nomás necesitan imprimir papel y le siguen prestando y le siguen prestando. Inclusive China le sigue prestando a pesar de que le debe millones. La RDA pedía prestado divisa, pedía prestado dólares y no tenía manera de conseguir dólares. Vendía a montones, vendía tractores, pero vendía a los miembros del CAME, a los miembros del partido, de los partidos de los países socialistas que le pagaban en divisa, no en divisa, sino en su moneda original o a través del intercambio que había en el acuerdo del CAME, del acuerdo de cooperación mutua. Entonces, la deuda que Honecker erróneamente contrae se va al cielo completamente, y es una situación que se viene criticando dentro del Comité Central, pero Honecker, junto con Mittag, el ministro de Finanzas y Planeación, pues hacen un poco oídos sordos, y está la dicotomía de que cualquier reforma era un poco seguirle el juego al revisionismo, reformismo de Gorbachev, y básicamente tiraban el problema por abajo de la sofá hasta que se hizo inviable, ¿no? Pero es un contexto internacional y también económico, que luego podemos abundar, pero yo quisiera dejar ese pie de nota ahí, donde hay una política económica de Honecker que hay un cambio a lo que Walter Ulbricht había hecho. Walter Ulbricht es el artífice, ¿no? del socialismo en Alemania. Él crea
en su mandato se crea la juventud, se crea la unidad del partido, se crea el sistema de un solo partido, se industrializa el país, se hace la reforma agraria y se construye el muro, por ejemplo, de Berlín. Cuando llega Honecker, es una instalación enorme la que hace Ulbricht. Cuando llega Honecker, cambia la orientación de la política a no construir ya tanta maquinaria pesada y no tanta innovación técnica porque faltaban los productos reales en las tiendas y le da una orientación a la producción de bienes y servicios, de que haya más bienes en las tiendas alemanas, de que los ciudadanos alemanes disfruten de mayor comodidad en sus casas, la vivienda, etcétera, etcétera, y todo esto y subsidia todos estos productos que inclusive son importados con los créditos que vienen del extranjero y ahí empieza a sumarse la deuda y empieza a acumularse la deuda. Y bueno, yo lo dejaría un poquito así el pie de página para dar un paso a los demás, a los compañeros que sigan comentando. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muy interesantes los comentarios de ambos. Yo quisiera apuntar algunas notas espero sean útiles y comentar que la República Democrática Alemana, cuando nace asediada, impresionantemente asediada, y no tuvo ningún apoyo de ningún plan, ni del Marshall ni de ningún otro. Y así se desarrolló y así creció a niveles tan importantes, tan impresionantes, aún a pesar de los problemas internos que pudiera tener, que en todos lados se dan, se ubicó entre los países más desarrollados del mundo, dirigidos por Erich Honecker. Pero a diferencia, ese desarrollo tan importante, a diferencia de los países capitalistas e imperialistas, que la acumulación del capital, de la riqueza, sirve para enriquecer unos cuantos y empobrecer a las grandes mayorías, en el caso de la RDA, dirigida por Erich Honecker, fue al revés. El crecimiento económico sirvió para el bienestar de toda la población alemana. Desde el primer día combatió con pasión y fervor a todos los monopolios que creó la estructura nazi, nacionalizó toda la industria, ese tipo de cosas, en donde al triunfo y a la creación de la Alemania democrática, se inicia un proceso de democracia popular encaminada al socialismo, ¿no? Que permitió en ese camino, porque acuérdense, o sea, es cierto que existía esa alianza con los socialdemócratas, pero quien tenía el liderazgo y la vanguardia era el Partido Comunista Alemán. Y eso hay que dejarlo bien claro porque eso permitió que el desarrollo de esa democracia popular avanzara hasta los estadios de desarrollo que llegó. Y bueno, sí quiero dejar esto aquí preciso porque me parece importante y relevante que los compañeros del Partido Popular Socialista de México y los que no se escuchan, que no conocen bien la trayectoria de revolucionario comunista, de este avanzado hombre de ideas, generó en esa nación naciente que, como dije, nació asediada y yo creo que fue brutalmente asediada, atacada, bueno, que generó que se creara un muro, porque estaban dispuestos a acabar con la Alemania naciente, con la Alemania democrática. Entonces, esa fue una situación que ya la platicarán ustedes más a fondo, la tocaremos. Yo quiero tocar varios temas, pero voy a ir tratando de llevar el paso como ustedes me lo indiquen. Muchas gracias, compañeros. ¿Quién desea? ¿Continúa Roberto? Arturo, adelante. Y no, definitivamente, yo agregaría inclusive, no solo esa asediada, sino que em, la misma Unión Soviética impone sanciones brutales a la Alemania naciente, la parte en la que la RDA construye el socialismo, es la única que paga reparaciones de guerra a la Unión Soviética. A la Alemania Federal no solo se le condonan las deudas,
se le restituyen a los nazis que habían escapado por medio de la línea de ratas que huyeron a Sudamérica, regresan luego a la Alemania Federal y se convierten en jueces y son después los que apunta correctamente van a judicializar en contra de los compañeros comunistas, pero la misma Unión Soviética no tiene, digamos que tampoco empacho como es legítimo, llevarse la industria pesada que tenía en aquel tiempo la RDA, que apenas se estaba creando, como compensación de guerra a su territorio. De hecho, tengo unas gráficas ahí donde Wilhelm Pieck, que no, de hecho, una pequeña corrección, Honecker no es el que hace estas nacionalizaciones y todo esto, sino que es Ulbricht, Walter Ulbricht. Él construye el socialismo en esas condiciones tan difíciles y termina de pagar la deuda con la Unión Soviética. A Honecker ya, eso es parte también de Honecker, que tuvo la posibilidad, pues, de cambiar esa política que era de industria pesada, que estaba orientada a compensar a la Unión Soviética, a proporcionarle maquinaria de alta tecnología, etcétera. Y Honecker, viendo las carencias que tiene la ciudadanía, y una vez ya pagada la deuda, cambia la economía y la hace productiva para el pueblo alemán, digamos, ¿no? Y les da mucha más comodidad. Es cierto esto. Entonces, Honecker parte de una base ya diferente en la que tiene más maniobra y la única, digamos que, situación que ocurre perdí un poco la idea que iba a exponer, mejor lo dejo aquí, nada más hacer esa pequeña anotación de que Honecker toma ya un socialismo construido, que es de Walter Ulbricht, y hace un cambio en la orientación económica. Después me acuerdo de lo que quería decir. Gracias. Muy bien, Arturo, muchas gracias. A ver, Roberto, adelante. El compañero Chris está levantando la mano, lo escucharíamos y luego haría yo Continuamos. otra intervención. De acuerdo. Adelante, compañero Cris. Un saludo a todos desde Tijuana. Sí, aquí hemos estudiado mucho Alemania socialista y como el compañero Arturo habla que fue el resultado del movimiento comunista y progresista que derrotó Alemania nazi, fascismo. Y luego Alemania de este o socialista fue muy avanzada, como produció como arte, como productos, como de la cocina, como platos, uh, herramientas, cosas así, que en esa época del siglo XX era un tiempo diferente, porque hubo estos democracias populares en el este de Europa y la Unión Soviética, y cada año un otro país estaba yendo a socialismo, como Etiopía, Vietnam, y pues Alemania de este fue muy avanzada y el estandarte de vida fue muy alto, como más alto que hoy en día. Y que hablamos de Gorbachev, nosotros hablamos aquí que él pasó a sus democracias populares y como la mafia italiana los besó en los dos lados de la cara y después como se cortó y fue como contrarrevolución hacia el socialismo, que en esas fechas del siglo XX era tan poderosa, por ejemplo, en los años 70, que la Unión Soviética, unido con las democracias populares, declaraban en las Naciones Unidas para hacer el Día de Mujer, por ejemplo. Y pues eso fue un hecho. Que regresamos a esos tiempos y pues levanté mi mano para hablar de un otro comunista, Bertolt Brecht, que pasó aquí en Estados Unidos y luego regresó allá a Alemania socialista. Y él tiene un dicho que fue así, que hablando de militantes del partido, él dijo, hay ellos que luchan un día y son buenos, hay ellos que luchan unos meses y son mejores, hay unos que luchan un año y son muy bien, y luego hay ellos que luchan todas sus vidas y ellos son indispensable.
indispenso en inglés. Gracias. Gracias a ti, Cris. Muchas gracias por tu aportación. Adelante, Roberto. Sí, yo retomando lo que comentaba el compañero Arturo, creo que es momento de hacer un recuento de lo que avances de la República Democrática Alemana. Ya una vez sentadas, digamos, las bases políticas para la creación del socialismo, eh, que fue la fundación de la propia República Democrática Alemana, ciertamente la RDA pagó la deuda o pagó los daños causados por el nazismo a la Unión Soviética. Y las más grandes empresas existentes en la RDA fueron tomadas por los soviéticos y fueron puestas a producir por los soviéticos, pero en condiciones muy precarias, porque la Unión Soviética había sido destrozada, entonces no tenía recursos para desarrollarlas al mismo ritmo que, por ejemplo, los Estados Unidos desarrollaban la industria en la República Federal Alemana. Por eso, la disparidad entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Por un lado, los Estados Unidos sí invirtieron en todos los recursos que tenían disponibles. Recuérdense que Estados Unidos no sufrió daños en su territorio durante la Segunda Guerra Mundial, entonces tenían los recursos necesarios para invertir en otros países, es decir, actuar como país imperialista, exportando capitales hacia la Alemania federal. Y la Unión Soviética no tenía esos recursos porque habían sido destruidos. Fue destruida las ciudades, fue destruida la industria, fueron destruidos los ferrocarriles, fue destruida la flota naval de la Unión Soviética. Y aún así, toma la industria pesada de Alemania y la empieza a reconstruir. Y una parte de esos recursos, bueno, son para el pago de los daños causados por el nazismo a la Unión Soviética. Otra parte sirve para empezar a desarrollar más lentamente que en la República Federal Alemana, por esas condiciones, la propia industria y la propia economía de la República Democrática Alemana. Aún así, fíjense ustedes, la República Democrática Alemana para 1989, en que desapareció, bueno, tenía una agricultura moderna y competitiva. Y eso me consta porque fui a cosechar papas, fui a cosechar manzanas. Había una agricultura moderna, pues competitiva, pero también la industria se había desarrollado muy grandemente, gracias, incluso dice Honecker, gracias a la existencia de una extensa red ferroviaria en la República Democrática Alemana que permitía mover las mercancías en todo el territorio y además exportar hacia los países del Carmen. Y tan desarrollada se encontraba la industria alemana que en 1984, 1983 empezó antes que en muchos países desarrollados del capitalismo la introducción de robots a las fábricas de la República Democrática Alemana. Tenían una industria de robótica ampliamente desarrollada, muy por arriba de los avances que en ese sector había logrado la República Federal Alemana. Quizá el único país que superaba en robótica a la República Democrática Alemana era Japón. Por otra parte, tenía pues el hecho de que ya haber desarrollado la robótica, pues tenía que ver también mucho con el desarrollo
de la computación, porque un robot no funciona sin una computadora que le esté dando órdenes. Entonces, también tenían un gran desarrollo en lo que era la computación y tenían un gran desarrollo en lo que era la industria óptica. Tan es así que, por ejemplo, todos los satélites de la Unión Soviética usaban cámaras fabricadas en la República Democrática Alemana, cámaras que podían o tenían la capacidad de fotografiar una pelota de golf desde el espacio. Entonces, eran cámaras realmente potentes, creadas en la República Democrática Alemana. Pero además de esa agricultura moderna, de esa industria desarrollada, en la República Democrática Alemana no existía el problema social de la vivienda. Todo el mundo contaba con una vivienda y se había pasado de tener un promedio de 12 metros cuadrados por habitante en 1949 a tener 23 metros cuadrados de vivienda por cada habitante de la República Democrática Alemana. Es decir, se había duplicado el espacio donde vivir para todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana. Y cuando se decía que no existía el problema social de la vivienda, se referían a que todo el mundo tenía un techo donde vivir. Y fíjense lo que se decía, hay muchas viviendas que no alcanzan el estándar o no son moralmente dignas de un país socialista. Y tenemos que mejorarlas. No quiere decir que la gente no tuviera donde vivir, sino que se decía, no todas las viviendas son dignas del socialismo. Y hay que mejorarlas. Y nos dice Honecker que para 1989 en la República Democrática Alemana se habían construido 3.300.000 viviendas, que nosotros podemos decir en cualquier barrio de Tijuana hay casi la mitad. Pero bueno, hay que comprender que la República Democrática Alemana solamente tenía 17 millones de habitantes. Si ponemos que se construyeron 3.300.000 viviendas nuevas, en las cuales vivía un promedio de 3 personas, estamos diciendo que se le había dado vivienda nueva al 60% de la población de la República Democrática Alemana. El resto, bueno, vivía en casas que habían sido construidas antes de la Segunda Guerra Mundial, y nos consta, bueno, que había un gran trabajo de restauración de edificios por toda la República Democrática Alemana. Pero además, en la República Democrática Alemana existía el servicio médico gratuito, existía educación gratuita en todos los niveles de educación, desde el jardín de niños, el kindergarten, hasta la universidad. Pero existían otra serie pero además era obligatorio hasta el décimo grado. Y existía una modalidad de formación de técnicos dentro de las fábricas, es decir, o dentro de las empresas existentes en la República Democrática Alemana, es decir, una persona que hubiera terminado
sus 10 grados de estudio y no continuaba hacia la universidad, pues se incorporaba a la vida económicamente activa. Y esas personas entraban en el sistema que le llamaban de aprendices, que era todos los jóvenes que entraban a una empresa y pasaban por esos procesos de aprender y de forjarse como técnicos en la industria, o en el comercio, en los servicios, en la agricultura. Era, decían, la escuela de aprendices que existían en todas y cada una de las empresas de la República Democrática Alemana. Existía en la República Democrática Alemana una paridad por la que aquí ahora se habla mucho, pero en la República Democrática Alemana, sin cuestión de publicidad ni de grandes debates, existía una paridad de género en la otorgación de puestos de trabajo. Quizá no se había desarrollado a tal grado ese sistema, porque sí realmente en los órganos de dirección política del país existían pocas mujeres, aunque las diputadas eran mayoría. Pero digamos en el buró político y en el comité central de la República Democrática Alemana no habían alcanzado todavía un número considerable las mujeres. Pero en todos los demás niveles, desde la Cámara del Parlamento de la República Democrática Alemana, los ayuntamientos, los gobiernos locales, en las industrias, había una paridad de género entre hombres y mujeres. Y no había discriminación de salarios, simplemente era salario igual para trabajo igual. El PIB de la República Democrática Alemana en 1985 era de $9,700. Había países y capitalistas que tenían un PIB más alto, quizá lo triplicaban, pero comparado con México, era 3 veces superior. Nosotros en 1985 teníamos un PIB per cápita de $3,650, es decir, la tercera parte de lo que existía en la República Democrática Alemana. Pero lo más importante, lo que señalaba a Alejandra en una de sus intervenciones, es que ese PIB per cápita no servía para el enriquecimiento de un solo sector de la sociedad y llevar a la pobreza a otro sector, sino que todo mundo tenía después de reinvertir, porque sí había una reinversión en la economía, después de reinvertir la parte de ese PIB en la República Democrática Alemana, se tenía un desarrollo humano de tal que la población tenía un nivel de vida superior. Toda la población de la República Democrática Alemana tenía un nivel superior a lo que tenía en ese momento un maestro en nuestro país. Es decir, todos los habitantes de la República Democrática Alemana vivían mejor que como vivían los profesores en México en ese tiempo. Entonces, teníamos pues que existía un desarrollo social muy superior a lo que existía en los países capitalistas, inclusive superior el desarrollo social, el desarrollo humano
era superior al de la República Federal Alemana, que eran además pues sus vecinos. Eh, entonces, es cuando uno otra vez vuelvo a repetir y creo que lo abordaré en la siguiente intervención, por qué cae la República Democrática Alemana, eh, que ya el compañero Gallegos, el compañero Arturo, pues ya nos ha adelantado un poco, pero yo también quisiera en una siguiente intervención eh, ex- eh, dar alguna opinión en por qué cae la República Democrática Alemana, a pesar de todos los avances, que además debo decir, ya lo mencionaron también, era el país socialista con más desarrollo, seguido por Checoslovaquia y después por la Unión Soviética. Muchas gracias, Roberto. Antes de que pueda tener una breve intervención, quiero darle la palabra a la compañera Rebeca González. Adelante, Rebe, buenos días. ¿Sí nos escuchas, Rebe? Bueno, en lo que Rebeca se prepara, quiero comentar a todos ustedes de los interesantes comentarios que nos hacía el compañero Gallegos y en parte también Roberto en cuanto hablan sobre la riqueza generada, la producción y el desarrollo industrial de la RDA, Ok. sobre todo hablando del periodo de Erich Honecker, toda vez que estamos hablando de su vida y obra. Em, Recordemos que en el momento en que todos los países que fueron liberados del fascismo y que se crearon las democracias populares en lo que es Europa del Este, después se constituyó lo que llamamos el CAME, ¿no? Y ahí sobre un principio que es la División Internacional del Trabajo. Entre los países miembros del CAME se distribuyeron la forma de cómo cada uno iba a producir ciertos elementos y que seguramente al final de que se da este derrumbe, pues generalmente debió haber ocasionado descalabros profundos e importantes, ¿no? Eh, Quiero también apuntar en otro tema de lo que hablaba también Roberto. Él de pasadita tocó el desarrollo de la mujer, el papel de la mujer en la República Democrática Alemana. Yo quiero apuntar ahí pues ciertas situaciones que observé, que vi, que viví en la oportunidad que tuve de estar estudiando por allá. El desarrollo de la mujer en la RDA era con plena independencia económica, total, total, de cualquier otra persona, de la familia, del hombre, de todo. Era una independencia total económica. ¿Y cómo se logra esa? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, porque existía la posibilidad, igual que al hombre, de la preparación académica, ¿no? Esa es una cosa importante. La otra es el derecho al trabajo, resuelto también. Pero otra muy importante también fue el sistema de cuidados que ya se tenía en la RDA en aquel entonces. Existían tanto para las personas adultas mayores, para que pudieran estar en estancias de cuidados plenos, y también para los hijos de las madres trabajadoras, también, ¿no? Pero además el apoyo incondicional del Estado para poder desarrollar con toda atención y formación a los hijos de las trabajadoras. También al acceso al descanso. Eso era algo sumamente importante, no solo para las mujeres, para los hombres también. Y otra cosa importante que yo quiero anotar ahí es que existía un subsidio para todos los enseres, mercancías que sirvieran para la infancia. Todo eso estaba subsidiado. Incluso yo personalmente, una anécdota breve, me aproveché de eso porque como mi tamaño es pequeño y los alemanes son grandes, pues me quedaba la ropa de los niños, ¿no?
Entonces, lo que yo adquiría, pues me costaba muy barato, por lo que ya estoy señalando. Em, y otra cosa importantísima que no quiero dejar de anotar, la libertad para decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres. Estaba garantizado. Entonces, todos esto sí lo quiero dejar así para que lo conozcamos un poco más y transmitamos nuestras experiencias en ese sentido, ¿no? Ahora sí, Rebe, adelante. Y luego Arturo, por favor. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, yo siempre que hablo de la RDA, realmente se me pone la carne de gallina. Me apasiona el tema, la vivencia. El saber que es posible el socialismo en un lugar con todas las dificultades que en ese entonces hubo, es estremecedor, estremecedoramente creativo. Quiero recordar a colación del asedio que mencionan los compañeros, que el asedio fue tan intenso afuera como por dentro, desgraciadamente. Sabemos muy bien que por la historia, muchos de los países orientales, del lado oriental, que se formaron a raíz del triunfo sobre el fascismo, pues no hubo un proceso original de revolucionario, sino que de alguna manera hubo una imposición, entre comillas, ¿no? A nosotros nos favoreció eso, pero el fenómeno no permitió un crecimiento de conciencia al punto que hubiera consenso general en la población. Hubo mucha disidencia. A mí me tocó ver grupos de ASIS, ¿no? No neonazis, porque en la RDA realmente había bastante control y era más bien control, porque si te veían a solas sí te hacían fuchi algunos, ¿no? Pero no siempre. Todo depende del país en que vinieras. A mí siempre me aplaudían y la mexicana por aquí, la mexicana por allá, pero yo veía, por ejemplo, a los compañeros peruanitos, o sea, como muy refinadamente los hacían de lado, según también su aspecto. Quiero recordar que gran parte del surgimiento del muro, para aquellos que no lo saben, tuvo lugar a raíz de todo el boicot del que fue objeto este país, desgraciadamente, el socialismo en Alemania. Desde la fuga de cerebros, ya lo apuntaba Roberto, en cuanto el alto nivel educativo que había de ese lado y siguió habiendo, y sí, bueno, eh, la gente se preparaba en la RDA y se iba a ganar dólares, marcos alemanes del otro lado, porque siempre, y es parte del espíritu, entre comillas, humano capitalista, donde hay oropel, donde hay brillo, donde hay iluminación, se van como libélulas, ¿no? No entendían la calidad de lo que estaban viviendo al interior. Iba mucha gente afuera a vender su fuerza de trabajo como empleados, pero con una formación de primera, muchas veces mejor y gratuita que en la República Federal Alemana. Luego también el mercado negro y la inflación, la diferencia de costes. Toda la gente que pasaba al lado oriental a comprar sus enseres, ya fueran víveres, ya fuera otro tipo de implementos, y eso empezó a desangrar enormemente a la RDA. Y entonces, tengo el dato, por ejemplo, que en 1989, desde antes, cada día salían 16, no, bueno, no cada día, se contabilizaba casi 17 millones de personas que se habían ido, ¿no? Y a la caída del muro, pues otros 16,000. Y diariamente eran las fugas, pero era gente que tenía familia del otro lado, los que no se quedaron. Sin embargo, sin embargo, el Estado socialista estaba tan bien estructurado. A mí me emocionó escuchar a los compañeros hablando, por ejemplo, de la parte del bienestar social. Es realmente encantador, sabemos que sí se puede. Yo sí querría hablar también un poco de algo que no se habla, pero que a de la emotividad del alemán, es decir, del alma del ciudadano alemán. Era gente buena, era gente de veras inocente. Todas las amigas que yo tenía, divinas, o sea, en cuanto te conocen, te dan hasta la camisa.
Pero ¿qué pasaba luego muchas veces en ese intercambio, por muy emancipada que está una mujer, los latinos las engañaban, ¿no? Solían engañar en sus propias tierras y era una tristeza. Y las engañaban no porque fueran poco inteligentes, sino porque la alemana de aquel entonces era, dijéramos, muy dada a hablar con franqueza. Y si le dicen sí, es sí, si le dicen no, es no. Y hoy a la fecha también un poco hay esa cuestión. Yo no quisiera extenderme más porque ustedes ya hicieron un trabajo muy importante, mucho más profundo. Pero sí, este tipo de imágenes quería dejarlas aquí para el anecdotario. Es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rebe, muy interesante tu aportación. Efectivamente, en todos los países que llevan un camino avanzado, siempre hay contrarrevolución. Claro que sí. Tan fue así, pues que pasó lo que pasó, porque recordemos también que son fundamentales las contradicciones internas, fundamentales sobre las externas. O sea, sí afectó lo externo, pero fundamentalmente los problemas internos, que ya irán abordando mis compañeros. Arturo. Adelante, Arturo. Gracias. Muchas cosas que comentar. Em, yo quisiera mover un poco ahora la discusión sobre ahora a la parte crítica, ¿no? Me parece, o yo entendía a lo mejor mal, pero me parece que a los que estamos aquí al menos nos es conocido, sabido que los aciertos de la RDA y sus proezas y sus alcances y lo que logró son enormes, las que comentamos y muchas más, muchas más. Y lo mismo lo saben los alemanes que la vivieron aquí. Yo vivo aquí también, de hecho, en la antigua RDA ahora. Y esas cosas perduran, sobre todo en las generaciones mayores que vivieron más tiempo en la RDA, no solo la juventud. Y me gustaría jugar un poco el policía malo, ¿no? Y mover un poco a las críticas que se hacen ya ahora en la contemporaneidad y las que se hicieron en ese tiempo. Porque bien lo comenta la compañera Miranda, la contradicción más grande estaba, siento yo, adentro, a pesar de que, como comenté, había un zeitgeist, un espíritu de los tiempos supranacional, mundial, que se movía obviamente en detrimento del socialismo, se movía en nuestra contra, ¿no? Estaba el bloque socialista en crisis en general y lo que comenté de cómo se da la llegada de Honecker a la presidencia del Consejo de Ministros es importante porque nos habla de ese contexto internacional. Cuando Gorbachev asume la dirigencia en la Unión Soviética, Walter Ulbricht es cuando aplica su nueva política económica que se movía de lo que fue la industrialización durante el periodo de Stalin en la Unión Soviética, que se traspasa, no se traspasa, sino que va paralelo con Walter Ulbricht. A la muerte de Stalin llega Khrushchev. Khrushchev sabemos que hace reformas, también económicas. Walter Ulbricht aprovecha ese momento y hace reformas económicas en la RDA que permiten descentralización de la economía. O sea, reformas, digamos que ahora, a la luz de hoy, podemos decir reformistas, que es súper contradictorio, digamos, paradójico, porque lo que hace Cuba es mucho más ahora reformista, entre comillas, ¿no? En lo económico, que lo que llegó a hacer poquito Walter Ulbricht, como descentralizar la gerencia de las empresas y otra serie de cosas que pueden ustedes checar la política económica de Walter Ulbricht en la segunda mitad de su mandato. Y es muy interesante porque es una consecuencia de Khrushchev, que Khrushchev había hecho reformas económicas en la Unión Soviética y permitió entonces ese cambio en Ulbricht. ¿Qué pasa? Que luego se da la primavera en Praga, donde el gobierno checo entra en una espiral ya muy reformista, abiertamente reformista. Khrushchev es destituido, llega Brezhnev y regresa a la ortodoxia económica centralista, de planeación centralista, y es cuando Brezhnev también le da luz verde a Honecker para que sustituyan a Walter Ulbricht en la dirigencia de la RDA. Entonces, la RDA nunca fue completamente soberana, lo dicen las memorias también de Egon Krenz, que estuvo en las reuniones con todos estos dirigentes soviéticos, iban y tenían que informar a la Unión Soviética, etcétera, porque como lo dicen también la compañera Miranda correctamente, estaban dentro del cambio, pues funcionaban todos como una colmena, digámoslo así, pero la Unión Soviética mandaba siempre el TAN. O sea, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética abría todos
todos los informes, todas las reuniones entre el CAME, era el partido mayoritario, era el partido gran hermano, digámoslo así. Nada se decidía en la RDA sin consultar, en las decisiones grandes, sin consultar a la Unión Soviética. Y eso a la hora de que se desquiebra la confianza entre Honecker y Khrushchev, pues pasa factura grandísima, grandísima. Honecker era una persona que quería distensar un poco el contacto con la Alemania Federal, necesitaba el crédito de la Alemania Federal para conseguir divisa. Khrushchev no quería que Honecker viajase a la Alemania Federal y hubo problemas de todo tipo diplomáticos que ni se pueden imaginar. Entonces, esa superestructura es muy importante para entender lo que estaba ocurriendo, pero a la vez lo que estaba ocurriendo interno, como dije, se daba en el contexto de una desaceleración de la economía socialista en los 80s, reformas un poco fuera de control de Gorbachev, o sea, reformas no solo económicas, sino agregándole reformas políticas, de apertura política que le quitaban poder al Partido Comunista al mismo tiempo que abría la economía, algo que ni siquiera China ha hecho, y empiezan a haber movimientos iguales en todos los países socialistas. Los más importantes, Hungría y Polonia. Todos sabemos cómo Polonia es de los primeros países que se sale casi fuera de control, y Hungría le sigue. ¿Y cuál es el problema con Hungría? Que comparte una frontera con el bloque occidental. Entonces, en el 89, cuando Hungría, el gobierno reformista de los húngaros, llega al poder, abren la frontera con Austria. La abren. Y no es la frontera entre dos países, es la frontera entre dos sistemas económicos. La fuga de cerebros que empieza en la RDA a través de la frontera abierta en aquel momento, se cierra por el muro. No es una decisión militar. Nadie tenía miedo de que el otro fuera, nadie tenía miedo real, digamos, de que el otro fuera a invadir. Era sabido que los dos bandos se autodestruirían con las armas atómicas de la Unión Soviética y de Estados Unidos, pero había, digamos que una fuga de divisa, una fuga de cerebros, espionaje, todo tipo de problemas que comentaba la compañera Rebeca, y se cierra la frontera físicamente, pero también, no solo el muro es como lo más visto, pero se cierra toda la frontera europea, desde Grecia hasta arriba, hasta pasando por Yugoslavia y todo eso, y donde se da el primer hueco es en Hungría. Entran en una crisis. ¿Qué hacemos? Porque venían las vacaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que las vacaciones de los alemanes son, o sea, la Virgen de Guadalupe en México y las vacaciones para los alemanes, así. O sea, no se las pierden. Entonces venía el verano y Egon Krenz le dice a Honecker, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que dar un alineamiento, la política de viajes. Había que dar una respuesta a la población. Y Honecker, como siempre, metía las cosas abajo del tapete, pues no quería meterse en esa bronca. Viene ese verano y ahí empieza la fuga enorme. Se van los ciudadanos de la RDA, se van a hacer vacaciones a Hungría, se meten en la embajada alemana federal o se van y cruzan y se hace un desastre. Hungría se va con la dirigencia de la RDA y le dice, pues, ¿qué está pasando? Mándame a los ciudadanos que están en las embajadas, mételas en un tren y les damos salvoconducto para que se vayan a Alemania Federal. Y se comete el gran error de que esos trenes pasen por la RDA. En cada parada que hubo de esos trenes, la gente quería subirse a esos trenes y se hizo toda una trifulca en Dresden y en Leipzig. Unas decisiones tontas, básicamente, ¿no? De ese tipo. Obviamente ya había toda una efervescencia, ya habían comenzado las marchas de los lunes en Leipzig de la oposición, que estaba muy grande ya, desde agosto. Ya había marchas por una apertura política, que también, digámoslo claro, hay una democracia popular, sí. Hay una unificación del SPD, del socialdemocracia y los comunistas, sí. Pero, como dice bien la compañera Miranda, el SED no solo era el líder, estaba en la constitución de la RDA, que el partido dominante, el líder, iba a ser el SED. Entonces, no había realmente una democracia como nosotros la conocemos burguesa, pues era un partido único. Y como la crítica que había hecho el compañero Ejido Español aquí hace unas semanas, la Cámara de Representantes era de adorno, básicamente. Como dice el compañero Prado, había diputadas, sí, pero la verdad, las decisiones políticas no se tomaban en lo que nosotros conocemos como los parlamentos, sino en el Comité Central, en el Secretariado, en el Politburó. Ahí era la toma de decisiones donde tiene razón el compañero Prado, y Krenz lo dice, exclusivamente hombres. Y hombres de arriba de 65 años. Era otro de los problemas que tenía la RDA. Tenía un problema de una brecha generacional. Honecker se había unido al Partido Comunista antes de la Alemania nazi. Su consigna, sus letras doradas era pan,
vivienda y paz. Para las generaciones de los 80 eso ya no significaba nada. Lo tenían eso y más, querían más. El pan estaba ahí, la vivienda estaba ahí, era gratis para ellos, ni sabían de dónde había salido eso, para ellos era gratis. Los subsidios eran gratis, para ellos no sabían que 40% de su salario estaba subsidiado. Ellos nada más veían que era bien poquito dinero al final. O sea, había una política económica que tapaba la realidad económica del país, pagando a sus empleados 40% de subsidio. Había costos que no estaban, que no tenían realidad con lo que había costado producirlos. No, los productos no tenían relación con su costo real de los productos. El ciudadano se quejaba de que hacía filas enormes de años para conseguir un carrito, porque había, como decía, los productos que necesitaban componentes o que necesitaban divisa, pues no estaban disponibles. Y el problema que se hace muy grande con las subvenciones, con estas subsidios, que son claro, un logro de la Alemania socialista, se vuelven luego un peso. Porque cuando viene la crisis de la importación de las divisas, el Comité Central le pide a Honecker que corte subsidios. Ya no son pagables, no se puede sin divisas pagar esos productos. Y Honecker sigue manteniendo, y es una crítica, digo, Honecker es un compañero monumental, pero hay que hacer la crítica razonable que es, ¿no? Honecker se niega y mantiene los precios artificialmente baratos, en vez de ni siquiera ofrecerlos. Si no hay posibilidad de vender bananas o vender café, no los ofrezcas. No gastes los recursos del Estado en artificialmente tener esos productos disponibles a un precio que no es real para los ciudadanos, que ni siquiera lo van a apreciar, porque ni siquiera le estás dando el dinero para que vayan y lo compren, sino que, está barato y es de mala calidad. O sea, es un problema también generacional. Cuando Egon Krenz empieza a hacer ruido para que se hagan reformas, ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde, el Zeitgeist está rodando desde hace años atrás y no se han tomado las medidas necesarias, y la deuda está enorme, el descontento está grande. Y también tenemos que decirlo, el aparato de seguridad interna de Alemania Oriental, la Stasi, es un aparato no sui generis, pero en un país tan pequeño es muy prominente. Es prominente, ¿por qué? Porque utiliza informantes dentro de las mismas familias, dentro de las mismas estaciones de trabajo, y hasta el día de hoy todavía hay una trauma de esto con los alemanes, de el secreto de la información. La gente descubría años después que su tío, que el sobrino, que el primo, que eran sus amigos, estaban informando al aparato de seguridad de todo lo que él decía en contra del gobierno, que a veces eran tonterías banales, pero les costaban un puesto de trabajo, les costaba que los mantuvieran lejos de un ascenso en la carrera, etcétera. O sea, cosas que van minando la confianza y aparte la secrecía, ¿no? Por ejemplo, cuando se da esto del, el cambio de Ulbricht a Honecker, se dice que Ulbricht está enfermo y que renunció. Cuando a Honecker también se dice que está enfermo, y sí estaban enfermos, pero esa no fue la razón. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos comentar, que no había realmente una comunicación directa con la ciudadanía en las cuestiones, digamos, de seguridad de Estado, que eran muchas las que se consideraban seguridad de Estado. Entonces, sí hay unas problemáticas grandes, no solo contradicciones de clases, sino contradicciones o desconexión, lo dice Krenz, de hecho, lo dice, una desconexión de la realidad que tenía la dirigencia ya de muy avanzada edad en la RDA, que no supo tomar decisiones a tiempo, pero que también, y Krenz lo dice, que muchas cosas ya estaban decididas, ¿no? Muchas cosas ya no había manera de cambiarlas, había un entramado ya internacional que venía ya rolando en esta dirección. Y por último, yo comentaría también que, si bien, como comenté, había un movimiento socialista firme, del más fuerte, yo creo, de la Europa occidental, junto con España e Italia, la creación de este partido de unificación se da bajo, pues, la ocupación, entre comillas, ocupación, vamos a llamarla, ¿no? Las tropas soviéticas ahí, que si no hubieran estado ahí, no se da. Definitivamente el SPD no tenía ninguna intención de fusionarse con el Partido Comunista, no lo hace en la Alemania Occidental, y no lo hizo antes. De hecho, se habían divorciado en feos términos, se habían matado entre ellos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son ellos mismos que van a perseguir a los comunistas después de que cae la RDA. Aún así, que había un movimiento sólido,
no es, digamos, tan sólido como dice la compañera Rebeca para crear una sociedad antifascista. Se va construyendo, se van haciendo los esfuerzos y aún hasta el día de hoy en la RDA, le llamamos aquí en los estados nuevos, porque fueron anexados a la República Federal, hay el porcentaje más alto de voto a la extrema derecha. Eso nos habla también aparte de la desindustrialización, la pérdida de empleos que hubo aquí, pero sabemos que no se extirpó. Y aparte, el fascismo, el pensamiento fascista, y aparte, em, eh, la, em, la RDA estaba aislada del extranjero, salvo el bloque socialista. Aquí no había montones de italianos, montones de griegos, montones de turcos, como en la Alemania Federal. Entonces hay toda una reacción a lo que es extranjero, ¿no? A todo lo que es extranjero, una fascistización. Y por último, como quería comentar, eh, este, am, ay, se me van, son todas tantas ideas que quería decir que se me van al final. Pero, sí, em, la competición. Hablamos de que la RDA tenía muchos indicadores que son, económicamente hablando, muy grandes. Y es cierto, muchos logros también en economía, en desarrollo económico y comparado con los países del tercer mundo en aquel momento como México, etcétera, pues mucho más. Pero el problema era que la RDA competía con la RFA. El ciudadano de la RDA no quería estar como México, no veía a Grecia como el ejemplo, no veía a Tailandia como el ejemplo, veía a su vecino que traía un BMW del año, cabrón. O sea, ¿cómo compites con eso, no? O sea, esa es la deformación externa de la que habla Michael Parenti cuando dice la influencia casi gravitacional que tiene una potencia imperialista económica apoyada con el plan Marshall, ¿no? De atraer el consumo y todas esas cuestiones que, como dice la compañera González, están dentro a veces del individuo, ¿no? Del psique del individuo. Entonces, la situación de la represión, de la censura, estas cosas, y de la imposibilidad de tener los bienes que se veían en la RFA, también hacen mella, pues, en la población de la RDA y que no dan buena respuesta los dirigentes de la RDA, digámoslo como es, porque comenta Grenz, nosotros fallamos, dice, en ofrecer una alternativa que ganase los corazones y las voluntades de nuestros ciudadanos. Si nosotros hubiéramos convencido con el estándar de vida, con los logros del socialismo económicos y sociales a la mayoría de la población, no hubiéramos caído. El Partido Comunista, el SED, cayó de un día para otro. 4 millones de miembros. Ni siquiera los miembros del partido estaban al final, ya claro, se hace una desbandada, pero ahí vemos pues tantas fallas, ¿no? También ideológicas pero sobre todo yo creo que económicas y en el plano de la apertura política, de la expresión, digamos, o sea, había censura hasta en el teatro, cosas que pues, ¿cómo les puedo comentar? Yo creo que hablan por sí solas, son difíciles, pues, ¿no? Gracias. Yo quisiera, Adelante, adelante, Roberto. yo Vamos. quisiera terminar mis notas eh, acerca de la caída de la RDA, basándome precisamente en las notas que escribió Honecker en la prisión. Dice, los acontecimientos después de mi dimisión me han afectado en lo más profundo, pero no he perdido la fe en el socialismo porque se trata de la única alternativa para una sociedad humana y justa. No haré ninguna concesión ni ideológica ni moral. El socialismo no era un orden justo, pero queríamos ir más allá. Lo perdimos con el hundimiento de la República Democrática Alemana. Añade, desde que el capitalismo existe, los comunistas pertenecemos al campo de los perseguidos, pero no al campo de los que no tienen futuro. Existirá una sociedad que ofrecerá perspectivas
y que valoricen la existencia de todos. Ahora, los Estados Unidos, a su antojo, imponen aquí y allá un nuevo orden a golpe de bombas y de misiles, y lo siguen haciendo. Y aunque haya teóricos que se reclaman de un marxismo renovado o de plano que lo refutan, los hechos son tosudos. Hay leyes objetivas que determinan la evolución de la sociedad y el capitalismo. Y el capitalismo no puede resolver su contradicción principal, la de el carácter social del trabajo y la apropiación privada de la producción. En cuanto a Gorbachev, se expresa, estas personas, las que se decían querer una mejor República Democrática Alemana, deben de enfrentarse a sus amargas realidades. Todos queríamos un socialismo que fuera mejor. Lo que se había alcanzado nunca nos bastó. Pero todos esos reformadores no lograron sino entregar el socialismo a los enemigos, porque prestaron oídos al gran reformador. El gran reformador, por gran reformador se refiere a Mikhail Gorbachev, a ese que en 6 años logró desarmar al Partido Comunista de la Unión Soviética, del que era su secretario general, y llevar a la URSS a la desaparición. La RDA fue seriamente el altar de la Casa Común Europea, por la que Gorbachev luchaba con ahínco. Fue el hecho más doloroso de mi existencia y de muchos camaradas. Estamos obligados a reconocer que este fue facilitado por nuestra actitud habitual ante Moscú, hecho ante todo de disciplina y de tradición. Es decir, añade o explica que la RDA, bueno, siempre mantuvo un lazo de amistad y de cooperación con la Unión Soviética, y que esa tradición de la RDA, bueno, se mantuvo aún durante la época en que en que la Unión Soviética fue gobernada por Mikhail Gorbachev. La RDA desapareció porque corrientes enteras del partido contribuyeron a la eliminación del socialismo. Había algunos traidores conscientes y declarados que dice que se enorgullecían de haber realizado durante sus contactos oficiales con la República Federal Alemana, de allanar el camino para la anexión de la República Democrática. ¿Qué pasó? Se nos fue nuestro estimado Roberto. Sí, ¿verdad? Bueno, compañeros, en lo que se logra reconectar nuestro compañero Roberto Prado, si no quiere tomar la palabra Arturo, yo haría algunas anotaciones, no tratando de regresarnos nuevamente, sino solo apuntar que la RDA de Erich Honecker, también nada más para señalar esto último que no hemos hablado, tuvo siguió el principio de la solidaridad internacional con los pueblos.
Tuvo, tan es así que recibió en su territorio a cientos de chilenos que fueron señalados en la dictadura de Pinochet y ayudó también a los pueblos africanos a su desarrollo y luchó contra el apartheid. Como en Entonces, Palestina, compañera, creo que fue una de las contribuciones más grandes de él. Le apoyó a fíjate, la Organización de Palestina enormemente. De hecho, hay una de las críticas que hace Krenz, es eso que dice él cuando Krenz, cuando Honecker visita la Alemania federal, regresa a Alemania como un campeón, y lo era, un campeón antifascista, defensor de los pueblos del tercer mundo, Vietnam, una locura lo que hizo la RDA por Vietnam. Y ahí, dice Krenz, ahí debió ser el momento en el que Honecker debió de haberse quitado el sombrero, irse a dejar la actividad política y convertirse en un embajador de antifascista, ¿no? Pacifista del RDA. Y dice, bueno, pues ya su edad no lo permitió, ¿no? Su testarudez, etcétera. Ajá, pero ahí él lo ve como ese momento en el 80, creo que fue 86, 87, que visita la RFA y dice, ahí hubiera sido el momento, pero pues dice, también el hubiera no existe, ¿no? No podemos saber, pero sí, tienes toda la razón. La RDA gozaba de un prestigio internacional. Se lo arrebata a la Unión Soviética, la verdad. Y de hecho, la Unión Soviética desde mediados de los 80 ya entra en espiral también de luchas internas. Ya había conflictos en Armenia, en Georgia, en los países bálticos. Ya lo dice Krenz. O sea, Krenz dice, ya había soviéticos matando soviéticos en ese tiempo. Tan grave sí, era la situación ya, o sea, terrible. O sea, para ellos era impensable esas cosas, ¿no? así es. Entonces, él cuando sufre el juicio, él y que fue en el 92 creo, si Sí. mal no recuerdo. Sí, ya en los 90. Ándale, ahí tuvo una defensa, espectacular o extraordinaria, trascendente, histórica, de cómo defiende en lo que él cree, y señala a sus victimarios como los culpables de todo el proceso de atrocidades que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Porque también lo que decía Rebeca es muy cierto. El pueblo de la RDA era amante de la paz, amante. Entonces, ellos sufrían, siento como, ¿cómo lo traspasaría? Así como cuando la madre siente culpa porque trabaja y el hijo se queda. Ellos sentían esa culpa de que sentían no detuvimos a a los fascistas de alemanes para lo que provocaron en el mundo, ¿no? La conflagración que se generó. Y ellos sentían yo así los sentían, creo, o así lo puedo describir. Y por eso ellos nunca jamás decían, vamos a permitir o queremos que vuelva a ocurrir algo tan atroz como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y eran amantes de la paz. Entonces, hay cosas muy extraordinarias, naturalmente que hubo errores. Bueno, o si no, no hubiera sucedido lo que pasó, ¿verdad? Que no hubiera sucedido, eso lo entendemos, pero también creo que los marxistas, leninistas y lombardistas debemos aspirar a entender, a analizar las partes fundamentales de un proceso, porque si le veo las manchas al sol, entonces no voy a lograr entender el No, camarada, fenómeno. disculpa, pero las manchas son partes fundamentales del Por proceso. eso, pero, Muy pero esas importantes. me enseñan, o Sí, sea, ahora a los pueblos del mundo, nada más la idea que quiero sí, terminar de decir, que nos enseñan a cómo recorrer el camino nuevo, ¿no? sí, Porque sí, ahora vamos a caminar con conocimientos nuevos, con sí. experiencias y análisis nuevos. Por eso es tan importante lo que hoy día nos han aportado tanto Roberto como Arturo y los compañeros que han aquí hablado, ¿no? Porque eso nos aporta mucho. Y bueno, pues nada más eso quería decir. Abondando en la cuestión del pacifismo que dices, de hecho, lo dice también Parenti en su discurso sobre la caída del socialismo real en la Europa Oriental, dice, él como estadounidense, dice, nos dijeron toda la vida que estos comunistas eran unos sedientos de sangre, dictadores, que mandaban a la gente al gulag, etcétera. Cuando se dan las protestas en Leipzig, que ya eran imparables, ¿no? Honecker era una línea dura, ¿no? No quiero decir que quería disparar a la gente, pero quería usar la fuerza pública para dispersar a las manifestaciones.
Krenz le dice, no se puede, no podemos utilizar la fuerza pública contra los propios ciudadanos, no vamos a lograr nada, va a ser peor. Y lo convencen a Egon Krenz, a Honecker, de firmar un decreto por el cual se le prohíbe a las fuerzas públicas utilizar la violencia contra los manifestantes. Y hasta el día de hoy, y también, bueno, una vez que se abre la frontera, que ven todos los ciudadanos y se suben al muro, lo empiezan a destruir, ningún guardia de frontera dispara a nadie, los dejan hacer, etc. Y hasta el día de hoy es lo único que le reconocen los capitalistas alemanes a la RDA, que dejó caer su sistema sin disparar un solo tiro, sin imponerlo al pueblo, pacíficamente. Y hasta el día de hoy todavía esa es la única concesión que le pueden hacer, que le tienen que hacer a regañadientes a la dirigencia completa del RDA. Y Krenz vivió mucho tiempo bajo la sospecha de haber sido un revisionista en aquel tiempo porque había quitado a Honecker, etc. Krenz pasó casi 5 años en la cárcel. Él sí estuvo en la cárcel. A Honecker se la conmutaron por problemas de salud, se pudo ir a Chile, pero Krenz con otros compañeros estuvieron en la cárcel a sus 60 y que años, salieron de la cárcel. Y muy bonito, acabo de leer, ya no más para despedirme, acabo de leer el último tomo de su biografía. Viene una foto a sus 90 y que años, una foto en la que estuvimos ahí en el evento del Partido Comunista Alemán, del que soy miembro también, ahí dando conferencias. O sea, la publicó en su libro un expresidente de un estado, ¿no? La publica sin miramientos, diciendo, aquí yo sigo siendo comunista después de todo lo que pasó, y tiene muy buenas palabras para Honecker, de hecho, también, lo respeta mucho. O sea, me parece que el balance es positivo definitivamente, y Honecker también pues se vio envuelto en una situación también inescapable ya para él, hasta al final. Muy bien, compañero, muchas gracias. Este, invitaría a algún compañero si quiere tener alguna intervención. ¿Es su deseo hacer alguna intervención? ¿No, compañero? Bueno, pues a lo mejor lo que hemos platicado. ¿Tú, Max, quieres hablar? Ah, el compañero Néstor. Adelante, Néstor. No, hay un antes que alzó la mano, creo que es Mars, no sé. Sí. Parece que no. Max, Bueno, pero pensé que todavía había otros compañeros, no, adelante, Néstor. además de Arturo, nuestro amigo. Malena está queriendo intervenir también. ¿Quién? Malena, Ah, Male, ahorita, a ver, entonces Néstor, luego Male, ya te No, vi. primero Mali, sí, Ah, para bueno, escuchar vale. más, tener más Ah, elementos, por favor. gracias. Adelante, Male, por favor. Sí, compañeras, compañeros, muy buenos días y muchas gracias por todo lo que los panelistas han expresado sobre el tema de Honecker y sobre todo el desarrollo del socialismo en Alemania. Creo que tenemos información pues de otros países de la Unión Soviética, a lo mejor tenemos más, pero de los países de Europa del Este realmente hay poca información. Disculpen ustedes, yo soy muy ignorante de estos temas, pero me parece muy importante los logros que alcanzaron en el socialismo los pueblos de Europa del Este y también cómo fue toda la caída de ellos en un régimen socialista. Me parece que nuestro compañero que está en Alemania y que tiene el pulso de muchas cosas que hay escritas, que conversa y que ha leído, porque sé que él es muy estudioso del tema, pues nos da algunas luces, pero ojalá, de verdad, gracias por la información, pero ojalá pudiéramos ver este tema a lo mejor más despacio, porque, porque Alemania Democrática logró tener índices de desarrollo muy importantes. Y esto creo que lo tenemos que conocer porque nosotros tenemos que construir nuestro México, sí con nuestra experiencia, sí con nuestros esfuerzos, pero siempre tener parámetros. Esto que explicó la compañera Alejandra,
sobre los avances en el desarrollo de las mujeres en Alemania democrática, puede ser algunos ejemplos, ¿no? Yo puedo dar ejemplos de Cuba porque la viví, ¿no? La viví en el periodo más, más avanzado, digamos, con la ayuda precisamente de Alemania. Si Alemania democrática no hubiera apoyado con otros países, con la Unión Soviética, pero con otros países también, pues a lo mejor Cuba no hubiera llegado a alcanzar el desarrollo que tuvo con el pleno avance y la integración con un mundo socialista. Pero a mí sí me gustaría conocer un poquito más sobre otras esferas, los niños, los ancianos, la industria, la agricultura, la cultura en cuanto a la educación, a la salud. O sea, sabemos cosas como en general, ¿no? Pero yo creo que es importante saber qué hicieron estos países socialistas cuando pudieron tener un mayor desarrollo. Y también esto que explica el compañero de estas contradicciones internas y externas, pero que pudieron ser errores, pero pudieron ser circunstancias que no podían evadir. Bueno, muchísimas gracias, pero sí, yo me quedo así como, pues hay que leer más porque sé muy poquito. Solo sé que cayó el muro de Berlín y que para los comunistas del mundo fue un golpe muy tremendo, muy terrible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, compañera Male, por el interés sobre el tema. Y compañero Néstor, adelante. Sí, gracias, gracias. Qué bien que esperé a que la compañera Magdalena interviniera, porque en realidad tiene mucha razón en ese aspecto. Yo estoy muy motivado desde que hace tiempo Arturo Gallegos comenzó a exponer y a explicarnos la situación de la Europa, tanto de la Europa del Este y los movimientos que se van dando hasta hoy, que realmente a mí me da una situación bastante curiosa y también muy motivante para seguir estudiando más. Digamos, hablan de este gran personaje, Erich Honecker, y me pareció interesante, quise ahondar en ese aspecto, pero me quedé atorado en la perestroika. Yo leí mucho cuando en mi formación de historiador en la Normal Superior de Tlaxcala, con aquellos maestros, y leía mucho a Rius y muchos personajes interesantes, escritores, que venían analizando, y cuando cae la Unión Soviética, viene una especie de, como le llaman, como le llamamos, revisionista sobre la situación que antes tenía ese auge en la Unión Soviética. Yo leía la revista de la URSS, etcétera, y tal parecía que era la Unión Soviética, o sea, solamente Rusia, Moscú, que podía lograr ese auge, ¿verdad? Pero ya partiendo después de esa caída y ir dividiendo, ir analizando las diferentes repúblicas socialistas y cómo se fueron desmoronando, cómo fueron cambiando su situación. Y ahorita, pues, exactamente, Arturo y el compañero Prado ponen una cosa muy interesante, es el auge científico que tienen esos países, pero que enfrente tenían algo que realmente no abonaba a ese crecimiento. O no sé si, no era envidia, sino simplemente tú lo manejas en una cuestión tan material como tener un BMW, ¿no? En un momento dado, ¿qué pasaba con las mujeres cubanas, no? Querían tener un lápiz labial, querían tener maquillaje, etcétera, y no podían desarrollarse en ese aspecto, ¿no? Claro que a veces tenían que entrarle a la prostitución, a lo mejor soy muy exagerado, pero en fin, ese era dicen que no hay texto sin contexto. Y exactamente, entonces, Honecker cae en un momento dado cuando no acepta la perestroika, ¿no? No acepta ese cambio tan drástico, porque ya viene con los dos gobiernos anteriores de Gorbachov, que es el de, eso también lo anoté, me pareció muy interesante, los dos gobiernos, el de Brezhnev, comenzó con Brezhnev a desquebrajarse, y después viene Andropov, ese no me acordaba de él, ¿verdad? Pero él fue jefe de la KGB, entonces yo creo que se vuelven locos, ¿no? Voy a interpretar yo a estos gobernantes que teniendo todo el poder, porque dice que Brezhnev
hay algo muy importante que no le había conocido bien a la URSS de hace tiempo, pero Brezhnev es el que invade primero Afganistán, ¿no? En un momento dado crea ese poder militar porque el arsenal militar crece de la Unión Soviética. Tú me corriges, Gallego, porque en realidad hay muchos elementos tan importantes como dice Malena. Exactamente, tenemos que estudiar mucho. Y después de Andropov, que nada más dura 2 años, y Chernenko, que un año por salud, ya son gente grande. Yo creo que en un momento dado, igual como la gerontocracia de los Estados Unidos, ¿verdad? Se muere y llega Gorbachev más joven, en realidad, yo lo siento con más dinamismo, pero, y ahí me corrige, y quiero quedarme allí en esa gran parte que la perestroika da el auge a la propiedad privada y es donde choca Honecker, ¿no? Honecker no acepta eso de la propiedad privada. Y ahí me quedo, ¿no? Yo quisiera abundar más, pero ya no quiero tener el micrófono. Pues agradezco, ¿no? Y ojalá me puedan orientar en ese aspecto. Gracias Arturo y gracias Roberto Prado por todos los elementos y Malena por esa cuestión. Y también Rebe, que vivió ahí en Alemania y enriqueció mucho mi postura y pude tener la valentía de poder intervenir. Muchas gracias, compañeros, por escuchar. Gracias a ti, Néstor. ¿Alguien más quiere tener alguna Nada más, aportación? Ale, yo nada más quería A ver, adelante, Max. señalar que el decir que se cayó el muro no es correcto. Se abrió la puerta de Brandenburgo. Hubo una gran ceremonia en donde ambas partes fueron a abrir esa puerta. Yo estuve ahí a 10 metros y la gente de la RDA de ese entonces, pues sorprendida, educada. Los soldados que estaban del lado de la RDA le llevaban refresco, agua, con toda la atención del mundo. O sea que los alemanes no todos estaban de acuerdo en que pues se abriera el muro, pero pues un pueblo pacífico, pues se hizo toda una ceremonia. Ya había acuerdo de que se unificara la República, la RDA con la República Federal Alemana. Entonces, la palabra se cayó el muro no es correcta. Se abrió la puerta de Brandenburgo allá en 1989. No recuerdo exactamente la fecha, pero debió haber sido a finales de octubre, noviembre de 1989. Pero se abrió, se hizo toda una ceremonia para abrir, que se abriera y hubiera paso libre para ambos ciudadanos de la RDA y de la República Federal Alemana. No se cayó el muro, se abrió la puerta de Brandenburgo. ¿Me Gracias, permiten? Max. Sí, claro que sí, Roberto, Sí, adelante. es que una disculpa, a mí se me fue por un momento la señal de internet. Entonces, em, entonces por ahí, Honecker, además de lo que ya estaba yo mencionando, dice, bueno, ¿en qué fallamos? ¿En qué fue lo que no hicimos? Y señala, bueno, lo que también ya lo comentó el compañero Arturo, dice, no se consideró la influencia audiovisual de Occidente y de la disparidad económica entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, que yo explicaba atrás de por qué se había dado esa disparidad en el crecimiento desigual en esos dos pueblos, en esos dos países, que por un lado, bueno, la RDA pagaba los costos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la República Federal Alemana recibía el apoyo financiero de los Estados Unidos. Pero además dice, bueno, no se consideró eso de la influencia audiovisual, había televisión a día y noche, radio a día y noche, transmitiéndose desde la República Federal Alemana hacia la República Democrática Alemana. Dice, pero además nos cortaron los suministros, que ya lo había mencionado yo, tanto de materias primas como de materiales provenientes de la Unión Soviética y de la República Federal Alemana. Añade
que el CAME no caminaba al mismo ritmo que Occidente, por las mismas razones que la RDA no caminaba al mismo ritmo que la República Federal Alemana. Y no se respondía a los embates ideológicos de Occidente contra, por ejemplo, los derechos humanos. Y finaliza, dice, la lucha fue por el poder, para destruir la propiedad socialista, las cooperativas agrícolas, para reconstruir los latifundios privados. Se trató no de unificar a Alemania, sino de liquidar a la República Democrática Alemana, a sus instituciones científicas, al equipo sanitario, al equipo social, en suma, de que se liquidara todo lo que tenía un carácter socialista. Así termina Honecker sus notas en la prisión. Creo que tal vez leyéndolas nos podremos abrir un poco más el panorama de ver cómo, cómo que fue la caída de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana. Y creo que en la ocasión en que una camarada de la República Democrática Alemana estuvo como expositora aquí en la escuela de cuadros de nuestro partido, pues fue, si bien aportó algunos elementos, quedó muy corto en cuanto a, a las causas por las que desapareció, a la explicación de las causas por las que desapareció la República Democrática Alemana. Por mi parte, pues yo creo que es todo, a menos de que ustedes tengan alguna pregunta. Gracias, Roberto. Bueno, ¿hay alguna aportación más? Si no, quisiera un poco a modo de cierre, antes de darle la voz al compañero Cuauhtémoc Amezcua, quisiera decir que Erich Honecker siempre fue congruente con sus ideas y consigo mismo. Desde el nacimiento que tiene él con una familia de mineros, con su ingreso a las juventudes comunistas, con su aportación importante, trascendente, fundamental en el desarrollo de la Alemania democrática y con su rebeldía ante el proceso de la perestroika, claros y contundentes, muestra pues a un revolucionario congruente. Hubo situaciones que se debieron de revisar o que el embate del imperialismo fue tan atroz, porque pues, los obligó a hacer un muro, ¿no? Porque el muro fue hecho por la RDA, con Erich Honecker a la cabeza. Derivaba de un asedio dramático, atroz. Entonces, pervirtiendo y corrompiendo a un cierto sector de su juventud que no lograba entender lo que dijo el compañero Gallegos, es muy cierto. Incluso yo misma tuve una experiencia muy particular porque eh, un joven en un tren me dijo que él quería tener unos tenis como los que yo llevaba. Yo no llevaba una cosa así cara, pues, sino unos tenis que tienen una marca que se conoce en todo el occidente. Y yo le explicaba, porque llevaba un amigo traductor que en los países de Occidente, pues cómo vivíamos con la explotación del imperialismo, y él me decía, es que yo no quiero vivir como tú, de un país tercermundista, quiero vivir como el Occidente imperialista, o sea, como Alemania federal, o sea, esa situación yo la viví de cerca. Em, y bueno, ya no quiero detenerme más, solamente decir eso de la congruencia de Erich Honecker en su vida, y así murió, viviendo en Chile, pues, y eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Entonces,
No sé, a ver, Arturo quiere cerrar también. Adelante, Arturo. Bien cortito, nada más una pequeña corrección, y no porque por corregir, sino porque es importante para el tema de Honecker. El muro se construye antes de Honecker. Yo lo digo porque quién sabe qué decisión hubiera tomado Honecker en vez de Walter Ulbricht en ese momento. Hubiera sido interesante que él hubiera sido el que, obviamente era parte del gobierno y tuvo que ver, pero el jefe del gobierno en ese momento era Ulbricht. Por otro lado, y por eso tenía una gráfica temporal de cómo se van dando los gobiernos y las decisiones de cada uno. Y considerando la propuesta de la compañera Magdalena, lo que puedo aportar es sobre todo de la cuestión alemana. Entonces, si ustedes tienen interés, luego podemos agendar una escuela de cuadros donde les presente ya más a fondo la toma de decisiones que se da en todo el periodo de la RDA con la presentación que había hecho. Quizá puede abundar un poquito al tema, ¿no? Y ya, pues todo, gracias. Muy bien. Si tienen algún otro comentario, si no, le daríamos la voz al compañero Cuauhtémoc Amezcua. Bueno, pues si no hay nadie más, creo que fue muy interesante nuestra escuela de cuadros hoy. Creo que alcanzó los objetivos de profundizar un poco más en lo sucedido en una parte fundamental del campo socialista de Europa del Este, eh, y también de asomarnos un poco a lo que sucedía en la Unión Soviética, que está muy vinculado lo uno con lo otro. Hay muchos temas más conexos con este, y podría ser muy bueno que el compañero Gallegos desarrollara en la exposición completa que vea preparado para hoy. Podría hacer esto dentro de 2 semanas, porque la próxima semana eh, pues es conveniente, o yo diría hasta necesario, examinar un poco la modalidad electoral del injerencismo yanqui en América Latina, que está en su apogeo en esta etapa y que conlleva muchos elementos. Tiene que ver con lo que se ha llamado la dictadura del algoritmo. El algoritmo tiene que ver con la guerra cognitiva, tiene mucha participación en este injerencismo con la modalidad electoral, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Están batallando mucho los gobiernos, las corrientes progresistas de nuestra región para subsistir a toda esta andanada que se ha venido contra ellos. Ya no solo luchan contra las derechas locales en sus procesos electorales, sino contra todo este andamiaje, y sería lo que examinaríamos. Hoy mismo se está dando la segunda vuelta en Perú. Muy interesante el panorama, a pesar de que la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, terminó en primer lugar para encabezar las encuestas al iniciarse el proceso hacia esta segunda vuelta. El candidato progresista tiene muchas posibilidades de ganar y va a haber un largo, complicado post-electoral, según es previsible. Dentro de pocos días, el 21, será la segunda vuelta en Colombia, muy importante porque la intromisión imperialista más las derechas locales y regionales que están interviniendo todas, pues han puesto en primer lugar a un discípulo de Trump para la segunda vuelta, e Iván Cepeda, que es el candidato progresista, muy buen prospecto.
que venía encabezando todas las encuestas, llega en segundo lugar, pero con muchas posibilidades de ganar también. Y bueno, todo esto lo examinaríamos el próximo domingo en nuestra escuela de cuadro. Hasta entonces, y felicitaciones a los tres camaradas que intervinieron fundamentalmente hoy, y agradecimiento también a los compañeros que hicieron comentarios y preguntas y dieron oportunidad de abundar y profundizar más en el tema. Hasta el domingo próximo y nos vemos. Muy Felicidades. bien, Buen inicio camaradas, de pues semana para todos y gracias. cerramos el día de hoy. Adiós, gracias. Escuela de cuadros. Históricos. Enhorabuena Muchas para todos. gracias, compañeras, compañeros. Saludos a todos. Buenos Hasta días, luego, buenas abrazos tardes. fraternos para todos. Gracias, que tengan linda semana. Saludos a todos. Saludos. Buen domingo, camaradas. Bye, Chris.